¿Tomas ibuprofeno más de 2 veces por semana para el dolor de cabeza, de espalda o de las rodillas? En realidad, muchos mayores de 60 años lo toman casi a diario porque les parece inofensivo. En muchos sitios no se necesita receta y además funciona rápido. De hecho, el ibuprofeno es uno de los medicamentos más usados en todo el mundo. Pero hay un problema. El problema es que cuando lo usas todos los días, el efecto sobre tu riñón, sobre tu estómago, sobre tu corazón, cambia por completo la situación. Por eso, hoy vamos a ver exactamente qué le sucede a tu cuerpo cuando tomas ibuprofeno a diario, cuándo es seguro y cuándo es peligroso, y qué alternativas reales tienes según el caso en el que estés. Si tomas ibuprofeno con frecuencia o si alguien cercano a ti lo consume con frecuencia, quédate porque esto te interesa. ¿Qué hace el ibuprofeno? El ibuprofeno funciona bloqueando la producción de unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Y me preguntarás, ¿y qué son esto de las prostaglandinas? Son como mensajeros químicos en tu cuerpo que tienen un doble trabajo. Por un lado, cuando te lesiones, estos mensajeros avisan a tu cerebro de que algo está doliendo. Generan una señal de dolor y de inflamación. Por eso el ibuprofeno funciona tan bien. Si bloqueas estos mensajeros, dejas de recibir la señal de dolor. Pero aquí está el problema. Estos mismos mensajeros también protegen la capa interna de tu estómago y mantienen el flujo de sangre en tus riñones. ¿Ves el problema, no? Que son trabajos completamente distintos, pero los hacen los mismos mensajeros, estas prostaglandinas. Entonces, cuando tomas ibuprofeno, lo que haces estás haciendo es apagando todos los mensajeros a la vez. Los que avisan del dolor, pero también los que protegen tu estómago y tus riñones. Y aquí está la diferencia fundamental entre tomar un día o 2 días el ibuprofeno o estar tomándolo todos los días. Si lo tomas de forma puntual para un dolor específico, pues tu cuerpo tiene tiempo de recuperarse. En general no tiene que haber problemas. Los mensajeros vuelven a su nivel normal y tus órganos se sienten protegidos. Pero si tomas todos los días el ibuprofeno durante semanas o meses, estás bloqueando estas protecciones de forma constante. Es como si apagaras las alarmas de tu casa y las dejaras apagadas durante tiempo. Quizás al principio no pasa nada, pero con el tiempo empieza a aumentar el riesgo de que algo salga mal. Y esto es exactamente lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué pasa en tu riñón cuando estas protecciones están apagadas día tras día. ¿Qué pasa en tu riñón si tomas ibuprofeno todos los días? Tu riñón funciona como si fuera un filtro que limpia tu sangre cada día. Separa lo que tu cuerpo necesita de lo que tiene que eliminar. Pero para que este riñón funcione bien necesita que la sangre fluya con la presión adecuada. Tiene su lógica. Y aquí es donde entran las prostaglandinas de las que he hablado antes. Lo que hacen es regular cuánta sangre llega a ese filtro. Imagínate que puedes hacer un zoom en las pequeñas arterias que irrigan tu riñón. Verías que las prostaglandinas actúan como si fueran una válvula fina que mantiene el flujo constante. Cuando tomas el ibuprofeno, lo que haces es bloquear esas prostaglandinas y el flujo de sangre se reduce. Es como si el filtro empezara a trabajar a medio ritmo, a medio caudal. Si esto es un día, 2, 3, pues no pasa nada. Pero si lo vas tomando todos los días durante semanas o meses, haces que el riñón trabaje cada vez peor. Cuando esto ocurre durante mucho tiempo, el daño puede ser permanente, o sea que estamos hablando de un tema que puede ser serio. Ahora bien, el riñón puede deteriorarse en realidad de 2 formas. En primer lugar, puede ser un daño agudo, que es que cuando hay un golpe repentino. Lo que puede ocurrir es que te deshidratas por el calor o por una diarrea, tomas ibuprofeno además y tu creatinina sube de golpe. En estos casos, si se detecta rápido y suspendes el medicamento, el riñón suele recuperarse y no suele pasar nada. En segundo lugar, tenemos el daño crónico, que aquí el problema es que es más silencioso y en realidad es el más frecuente. Esto ocurre en personas que tienen el riñón ya delicado por la edad.
o por la diabetes o por la hipertensión y que están tomando ibuprofeno con frecuencia. El filtrado renal va bajando poco a poco, año tras año, sin que notes nada especial. Y aquí viene lo que muchos no saben, que hay además una combinación de 3 medicamentos que es especialmente peligrosa para el riñón. La llaman triple whammy en inglés, que significaría algo así como triple golpe, un triple golpe al riñón. Consiste primero en medicamentos para la presión arterial, como serían el enalapril y el losartán. En segundo lugar, diuréticos, que son las pastillas estas que se dan para orinar más, como la furosemida, la hidroclorotiazida. Y en tercer lugar, antiinflamatorios como el ibuprofeno y otros. Si tomas los 3 juntos, esta combinación, el riesgo de daño renal se multiplica hasta por 10. Y muchas personas no saben que están en esta situación. Están tomando esta combinación de medicamentos, añaden el ibuprofeno y no saben que están jugando con fuego. Un caso típico. Un hombre, 68 años, que viene a la consulta a por sus analíticas de rutina. No tenía ningún síntoma especial, decía que se encontraba bien, pero su creatinina en la analítica había subido bastante respecto al año anterior. Es decir, que su riñón había empeorado significativamente. Bueno, resulta que al preguntarle tomaba ibuprofeno todos los días porque tenía un dolor de espalda, algo frecuente. Tomaba un ibuprofeno por la mañana y otro por la noche. Pero el problema es que además tomaba también enalapril para la presión arterial, porque tenía hipertensión, y también la hidroclorotiazida, que es un diurético que a veces se asocian. Esto es el triple whammy, el triple golpe durante meses para su riñón, y él no sabía que estaba tomando una combinación peligrosa de medicamentos. Al suspender el ibuprofeno y ajustar el tratamiento, la función del riñón de esta persona deja de empeorar, mejora un poco, pero el daño que ya se había hecho no se recupera del todo. O sea que el problema puede ser serio. Este caso muestra algo típico, que el riñón se puede ir dañando sin avisar, no duele, y por eso si tomas ibuprofeno con frecuencia y además tomas estos medicamentos para la presión arterial o diuréticos, pues es fundamental, importante que hables con tu médico. Y la pregunta es, ¿hay otros factores que aumentan el riesgo? Pues sí, hay factores que pueden multiplicarlo. Por ejemplo, tener más de 70 años, con diabetes, tener insuficiencia cardíaca, tener deshidratación frecuente porque no bebes agua o tomar anticoagulantes. Todas estas situaciones hacen que el ibuprofeno diario sea más peligroso. Recuerda que el riñón de un adulto mayor ya no filtra igual que el de una persona joven, ya no estamos igual. Entonces, con los años, el filtrado va bajando de forma natural. Si encima añades ibuprofeno todos los días, día tras día, pues lo que haces es acelerar ese deterioro. O sea que cuidado. ¿Qué pasa en tu estómago si tomas ibuprofeno todos los días? Tu estómago produce un ácido muy fuerte para digerir la comida. Esto ya lo sabemos. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo es posible que el estómago no se queme a sí mismo, no se digiera a sí mismo? Pues la respuesta está en que tiene una capa de moco que recubre su interior. Esta capa de moco funciona como si fuera un barniz protector que aísla la pared del estómago del ácido. Y esta capa se mantiene gracias a las prostaglandinas, las que hemos comentado al principio. ¿Qué pasa? Que cuando tomas ibuprofeno bloqueas estas prostaglandinas y tu estómago produce menos moco. Este barniz se va adelgazando día tras día. ¿Qué pasa? Que si tomas el ibuprofeno de forma puntual, tu estómago recupera la protección. Pero el problema es que si tomas el ibuprofeno todos los días durante semanas o meses, la capa se va erosionando poco a poco. El problema es que cuando se adelgaza demasiado, el ácido ataca directamente a la pared del estómago, y aparecen las úlceras y aparecen los sangrados. ¿Cuál es el problema? El problema es que el estómago puede estar sangrando sin que duela. Es decir, que puedes tener una úlcera y no sentir nada, o solo notar molestias leves que confundes con una indigestión porque algo te ha sentado mal, pero no le das importancia. Entonces aquí nos encontramos que hay también unos factores de riesgo que multiplican el riesgo. ¿Cuáles son? Pues tener más de 60 años, haber tenido úlceras antes o el tener la bacteria Helicobacter pylori. Y aquí viene algo que es crítico. Si además del ibuprofeno estás tomando aspirina, el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, anticoagulantes como el Sintrom, el Coumadin, el Aldocumar, el riesgo de sangrado se multiplica por 5 o por 10. Porque aquí
el problema ya no es que el estómago esté desprotegido, sino que además la sangre coagula peor, o sea que puedes tener además una hemorragia importante. Un caso típico, que a veces se ve también incluso en los foros, una mujer de 72 años que llega a urgencias, pálida, mareada, y se ve que tiene una anemia severa por pérdida de sangre, pero no se quejaba de ningún dolor. Sus heces eran muy oscuras desde hacía días, que esto es una señal de sangrado digestivo, pero no le había dado importancia, no había prestado mucha atención. Llevaba meses tomando ibuprofeno a diario por un dolor en la rodilla, solo eso. Ella pensaba que era inofensivo porque lo compraba en la farmacia sin receta y no le daba importancia. Al hacer una endoscopia se vio que tenía una úlcera grande que estaba sangrando y tuvo que recibir transfusiones y todo por un medicamento que la mujer creía que era seguro. En fin, que el estómago puede sangrar sin avisar hasta que el problema sea grave. ¿Qué pasa en tu corazón y en tu circulación si tomas ibuprofeno todos los días? Cuando lo tomas de forma habitual, tu cuerpo retiene más líquidos y retiene más sal. ¿Cuál es la consecuencia? Que aumenta el volumen de sangre en tus arterias y subirá la presión arterial. Si ya tienes hipertensión, el ibuprofeno lo que hará es hacer que tu medicación funcione peor. La presión arterial subirá aunque tomes las pastillas para controlarla. Este es un problema. Otro problema. Si tienes insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón está más débil, la retención de líquidos será más peligrosa. ¿Por qué? Porque este líquido se puede acumular con más facilidad en los pulmones y en las piernas y te costará respirar y te irás hinchando. De hecho, usar antiinflamatorios de forma prolongada también aumenta el riesgo de infarto en el corazón o de ictus, el cerebro, sobre todo en personas mayores con factores de riesgo cardiovascular. Es decir, que es un tema serio. En personas mayores con el corazón delicado, el tomar ibuprofeno todos los días es arriesgado. ¿Cuáles son las señales de alarma cardiovascular? Pues tobillos o piernas hinchadas, sobre todo a final del día. También el tener dificultad para respirar al hacer pequeños esfuerzos y que antes lo hacías sin problemas, ha empeorado desde que estás tomando cada día el ibuprofeno, o que tienes una presión arterial subida que ha aumentado a pesar de la medicación habitual tomándola bien. Pues cualquiera de todas estas señales puede indicar que el ibuprofeno te está afectando y que deberías consultar con tu médico. Lo importante de todo este bloque de posibles efectos negativos del ibuprofeno es que no afecta a un solo órgano, sino que afecta al riñón, al estómago, al corazón y a la circulación. Es un riesgo que se va acumulando en múltiples sistemas de tu organismo, de tu cuerpo. Y cuando lo tomas todos los días, durante mucho tiempo, lo que haces es multiplicar todos estos riesgos a la vez. O sea que cuidado. ¿Cuándo es seguro el ibuprofeno y cuándo es peligroso? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿puedo tomar el ibuprofeno o no puedo tomarlo? ¿Cuánto ibuprofeno es demasiado? El problema en realidad no es el ibuprofeno en sí, sino cómo se usa. Aquí podemos diferenciar dos situaciones principales. En primer lugar, el uso razonable del ibuprofeno, que pueden ser usarlo 1 o 2 días seguidos, 400 miligramos cada 8 horas, incluso cada 6 horas para un dolor muy específico. Aquí el ibuprofeno en general es seguro, a no ser que tengas una alergia o una contraindicación concreta. En segundo lugar, el uso crónico es el preocupante. Más de 5 o 7 días seguidos, el tomar varias dosis diarias, sobre todo si esto lo prolongas durante semanas o meses, o simplemente que hay personas que convierten la pastilla en una pastilla fija del desayuno y aquí los riesgos se empiezan a multiplicar. Entonces, ¿la regla práctica cuál es? Pues que sin supervisión médica no tomes más de 3, como mucho 5 días seguidos el ibuprofeno. Si después necesitas más, lo que has de hacer es consultar al médico, porque tu cuerpo en realidad te está diciendo que necesita atención médica. Si no, no necesitarías el ibuprofeno. Pero cuidado, que si tu traumatólogo, tu reumatólogo, el médico de familia te ha pautado ibuprofeno durante más tiempo por una enfermedad concreta que tengas, no lo suspendas solo por ver el vídeo este. Lo que has de hacer es llevarle las dudas y revisad juntos el tema de la medicación esta. Puede haber situaciones en las que el beneficio justifique el riesgo, pero siempre, como digo, bajo un control médico, no por tu cuenta y riesgo. Hay además 4 errores típicos que se suelen ver en las consultas. En primer lugar, el tomar
el ibuprofeno con el estómago vacío para que funcione antes. Esto lo único que hace es aumentar el riesgo de daño gástrico del estómago. En segundo lugar, el subir las dosis de ibuprofeno por tu cuenta cuando el dolor empeora. Lo que haces es aumentar también el riesgo. En tercer lugar, tomar todos los días el ibuprofeno durante meses como si fuera parte del desayuno, el error que he dicho antes. En cuarto lugar, el mezclar el ibuprofeno con otros antiinflamatorios pensando que así reforzarás el efecto. Y lo único que haces es multiplicar los riesgos y los problemas. ¿Cuáles son las señales de alarma que pueden indicar que el ibuprofeno te está haciendo daño? Pues síntomas, he comentado alguno antes, que pueden ser hinchazón en piernas y cara, el hacer una orina más oscura o en menor cantidad, el presentar mareos, cansancio extremo, palidez, que puede indicar una anemia o que hay un sangrado oculto, el dolor en el estómago persistente o heces negras, que pueden indicar que hay sangre oculta en estas heces, o el empeoramiento de síntomas cardíacos como falta de aire o hinchazón. O sea que empeoras la situación que tenías antes. Cualquiera de estas señales, si se presenta, pues deja el ibuprofeno y consulta lo antes posible a ver qué está pasando. Después, ¿qué factores de riesgo hacen que el ibuprofeno sea especialmente peligroso? Pues son situaciones que hay que tener en cuenta, por ejemplo, para tu riñón y corazón, como por ejemplo la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal, aunque sea leve. También la diabetes y el tener una edad mayor de 70 años. También hay que tener en cuenta el riesgo de sangrado, por ejemplo, si tomas anticoagulantes, aspirina, clopidogrel, antecedentes que tengas de úlceras gástricas o de duodeno. Y después el triple whammy, el triple golpe, que tomes medicamentos para la tensión que acaban en pril o en sartán, junto con diuréticos e ibuprofeno. Si estás en alguna de estas situaciones que estoy comentando, no tomes el ibuprofeno de forma habitual sin antes hablarlo, consultarlo con tu médico. No lo tomes por tu cuenta. Un truco simple que puedes hacer para detectar si estás cronificando el uso del ibuprofeno. Cada mañana al abrir el pastillero te preguntas, ¿llevo más de 2 semanas con el ibuprofeno? Si la respuesta es que sí que llevas más de 2 semanas, esto es momento de revisarlo con tu médico. No necesariamente para suspenderlo por tu cuenta, sino para buscar juntos con tu médico una forma mejor de manejar ese dolor. ¿Qué alternativas tienes al ibuprofeno? La siguiente pregunta es: ¿qué puedes hacer con tu dolor si no puedes tomar ibuprofeno a diario? Lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es que no todos los dolores se tratan igual. Un dolor agudo puntual, como por ejemplo una torcedura, pues necesita un enfoque diferente que un dolor crónico de artrosis que llevas años teniendo, una artritis inflamatoria, por ejemplo, un dolor inflamatorio con hinchazón, no es lo mismo que el dolor mecánico por desgaste o por artrosis. Son situaciones diferentes. Alternativas farmacológicas que tenemos, pues la primera opción que se suele utilizar es el paracetamol, que es el que es más amable con el riñón y el corazón, más que el ibuprofeno, por supuesto, y que lo hace mejor si tienes hipertensión, enfermedad renal o problemas cardiovasculares. Ahora bien, también hay que decir que el paracetamol no es inocuo. Puede dañar el hígado si superas las dosis que te indican, si lo mezclas con alcohol o si ya tienes el hígado tocado, si tienes el hígado delicado. En personas mayores las dosis máximas suelen ser como mucho 3 gramos al día, incluso menos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Además hay que tener en cuenta que no tiene efecto antiinflamatorio el paracetamol. Sirve para el dolor, para la fiebre, pero no sirve para inflamaciones importantes. En segundo lugar, la segunda opción es usar el ibuprofeno, pero de forma estratégica. Me refiero a pautas cortas, bien espaciadas y solo en las fases agudas del dolor, a la dosis mínima que funciona y cuando tenga efecto, suspenderlo lo antes posible. Esto es diferente a tomarlo todos los días de forma automática, que es lo que estamos criticando aquí, lo que estoy criticando. La tercera opción que muchos no conocen es también el ibuprofeno tópico, es decir, en gel o en crema aplicado directamente sobre la piel. Esto funciona mejor para articulaciones superficiales, como por ejemplo en la rodilla, en la mano, incluso en el tobillo, la muñeca. Al aplicarlo en la piel pasa muy poca cantidad a la sangre y así que el impacto que pueda tener sobre el riñón, el estómago o el corazón es muchísimo menor. Ahora bien,
cuando lo utilizas tópico sobre la piel tiene limitaciones. No sirve para dolores profundos como por ejemplo en la cadera o en la columna lumbar. Pero por ejemplo para rodillas, manos con artrosis, pues puede ser útil sin los riesgos que tiene el ibuprofeno oral, el que se toma por la boca. Aunque sí que es verdad que también puede causar irritación local en la piel en algunas personas. Después tenemos alternativas farmacológicas que son la fisioterapia y el ejercicio adaptado, que son muy importantes para el dolor crónico, sobre todo el dolor de tipo mecánico. Aquí el objetivo es fortalecer lo que es la musculatura alrededor de la articulación, porque esto puede reducir mucho el dolor a medio plazo. Si tienes, por ejemplo, artrosis y sobrepeso, el perder peso reduce la carga sobre las articulaciones, te quitas mochila, peso de encima. El calor local ayuda, por ejemplo, en contracciones musculares y el frío es mejor cuando hay una inflamación aguda. Después tenemos todo el tema de las plantas medicinales que son útiles, pero hay que tener en cuenta que no son inocuas. Hay varias plantas que tienen efectos que se parecen a los antiinflamatorios. Tenemos la cúrcuma, el jengibre, el arpagofito y hay otros, pero esto lo que significa es que pueden ayudar, pero también hay que ir con cuidado porque pueden tener efectos secundarios parecidos a los antiinflamatorios normales. Es decir, que hay muchas personas que piensan, como es natural, es seguro. Y no es así. Estas plantas también pueden irritar el estómago, aumentar el riesgo de sangrado si las tomas con anticoagulantes o pueden interactuar con otros medicamentos. Es decir, el mensaje de estas plantas antiinflamatorias no es que sean malas, que no lo son. El mensaje es que en personas mayores, polimedicados, que toman muchas pastillas, pues hay que tratar estas plantas con el mismo respeto que un medicamento. Hay que consultar con el médico o con el farmacéutico, revisar las interacciones que puedan tener estas plantas con medicamentos o entre sí y no cronificar el consumo de estas plantas sin control. No te voy a dar dosis concretas porque cada caso es diferente y si te interesa, pues mejor consultarlo con un profesional que conozca tu situación concreta. Después, hay que también decir, por último, que hay situaciones donde sí que puede estar justificado usar ibuprofeno durante más tiempo y no solo puntual. ¿Cuándo? Por ejemplo, en algunas enfermedades reumáticas, en algunas lesiones concretas, específicas o en situaciones donde consideras que el beneficio supera al riesgo. Pero siempre bajo supervisión médica, con la protección gástrica que pueda hacer falta y con analíticas de control para detectar si hay algún daño que se esté produciendo. Y esta es la diferencia entre un uso prolongado, pero con control, frente a un uso prolongado sin control. El mensaje es que si llevas tomando ibuprofeno casi a diario, estás a tiempo de revisarlo y de proteger mejor tus órganos. Aquí no se trata de culparse, sino de tomar las mejores decisiones desde hoy mismo, con la información que he ido dando. Y puedes hacer esto. Revisa cuánto tiempo llevas tomando el ibuprofeno, pero no para suspenderlo por tu cuenta, sino para llevar este dato a tu próxima consulta con el médico para ver si está justificado, no está justificado o qué puedes hacer. Es un pequeño paso que puede ser muy importante. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tomas ibuprofeno con frecuencia? ¿Para qué lo usas? ¿Has notado algún efecto secundario? Déjamelo en los comentarios para así poderlo revisar y voy tomando ideas. Y si te ha sido útil este contenido, pues compártelo con alguien que también tome ibuprofeno con frecuencia porque puede ser muy importante para esta persona. Te dejo aquí un vídeo sobre el paracetamol en donde respondo a las preguntas más frecuentes porque he comentado el paracetamol en este vídeo. Y recuerda que el contenido que doy es informativo, educativo y no sustituye a la consulta médica. Si tienes dudas sobre la medicación, al final lo que hay que hacer es consultar con tu médico que conoce tu situación. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.